Buenas noches, hermanos. Les saludo en el amor de nuestro Señor. Contento, gozoso de estar un lunes más con ustedes, alabando, glorificando el nombre de nuestro Señor y dando gracias al Espíritu Santo que siempre nos asiste. Amén. Gracias por todos los hermanos que pueden comentar, que pueden compartir y que puedan también ver el programa el día de mañana. Amén. Amén. Vamos a ir a lo que Dios tiene para nosotros, ¿cierto?, en esta noche. Vamos a leer una palabra que está en el libro de Romanos, capítulo 11, versículo 22. Amén. Yo voy a leer una Biblia K2 mesiánica. Amén. Dice de esta manera: así que fíjate bien en la bondad y en la severidad de Yahweh. Por un lado, severidad para los que cayeron, pero por otro lado, la bondad de Yahweh hacia ti, con tal que te mantengas en esa bondad. De otra manera, tú también serás cortado. Amén. Amados, siempre, muchas veces nosotros hablamos de la bondad, ¿cierto?, y la misericordia de Dios. Se predica muy poco de la justicia y de la severidad de Dios. Cuando hablamos de la bondad y la severidad de Dios, son conceptos espirituales que se refieren a la benevolencia de Dios hacia los elegidos. Dios es bueno por aquellos que aceptan a nuestro Señor, ¿cierto? Y su ira es hacia los malvados. Amén. Es el propósito del libro de Romanos. El libro de Romanos es mostrar, ¿cierto? Mostrar a Jesucristo, mostrar a nuestro Señor como nuestro Salvador. Entonces, amados, la bondad y la severidad de Yahweh. Eso se ilustra generalmente en la vida de Israel, el pueblo del antiguo pacto. Israel rechazó la bondad de Dios. ¿Por qué decimos esto? Porque se rebeló contra sus mandamientos, los mandamientos, la enseñanza, la instrucción, la doctrina que Dios había dado para ellos. Y Dios los castigó con la cautividad a Babilonia. Entonces, el mensaje de la bondad
Y la severidad de Dios se puede encontrar en Romanos capítulo 11, del 13 al 14. La ira del Señor contra Nínive, usted quizás a lo mejor sabe la historia de Jonás, ¿cierto? La ira del Señor contra Nínive, esta ciudad de Nínive, era capital del imperio asirio y sería destruida. Entonces, el libro de Nahum, capítulo 1, versículo 2, dice que es un Dios celoso, celoso y vengativo. Dice, Yahweh se venga con ira, Yahweh toma venganza de sus adversarios y corta a sus enemigos. Nínive practicaba los ninivitas pecados y ellos no querían arrepentirse. Por eso que Dios mandó al profeta Jonás, ¿cierto?, a predicar a Nínive. Sabemos la historia de Jonás. Esta capital de Nínive eran sanguinarios, eran crueles. O sea, la mentira reemplazó a la verdad. Practicaban la deshonestidad, el robo. Entonces era un pueblo realmente malo, ¿cierto? Recalcitrante, como dice un hermano. Eran malos, ya no podían ser más malos. Entonces, amados, siempre el consejo de Dios es que Dios es un Dios celoso. Cuando Dios dio los mandamientos, Él le dijo, no te inclines ante ellos, ni le rindas culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy celoso, soy un Dios celoso, quien no tolera que entregues tu corazón a otros dioses. Un Dios celoso. O sea, los israelitas acababan de salir de Egipto, de una tierra de muchos ídolos y de muchos dioses. O sea, como cada dios representaba un aspecto diferente de la vida de una persona que habían salido de los israelitas de los egipcios, era común, amados hermanos, que adoraran muchos dioses para poder recibir el mayor número de bendiciones. Entre más dioses tenían, ellos creían que iban a tener más bendiciones. Pero cuando Dios le dijo a su pueblo que lo adorara y le creyera, no fue tan difícil para ellos, era solamente un Dios más para añadir a la lista. O sea, en el fondo, en otras palabras, agregaron el Dios verdadero a la lista de dioses que ellos tenían, pero no desecharon los dioses que ellos tenían. Pero cuando Dios dijo, no tendrás dioses ajenos delante de mí, fue difícil aceptar para el pueblo lo que Dios le estaba pidiendo. No aprendieron. Pero si no aprendieron que el Dios que los sacó de Egipto era el único Dios verdadero, no podrían ser un pueblo sin importar cuán fielmente mantuvieran los otros 9 mandamientos. Entonces así Dios hizo de este su primer mandamiento y lo enfatizó más que ningún otro. Muchas veces, actualmente, nosotros podemos permitir, amados hermanos, que muchas cosas se conviertan en dioses para nosotros. ¿Y qué dioses? El dinero, la fama, el trabajo, el placer pueden convertirse en dioses. Cuando nos concentramos demasiado en ello para buscar identidad, para buscar seguridad, para buscar significado. Entonces, esas cosas se pueden producir en dioses en nuestra vida. Pero nadie comienza, amados hermanos, con la intención de adorar esas cosas. Pero al pasar del tiempo llevan a ocupar nuestras vidas, nos afanamos en esas cosas. Y esas cosas pueden llegar a convertirse en dioses que al final van a controlar nuestros pensamientos y nuestras energías. Entonces el propósito de Dios
Es que nosotros permitamos que Dios tenga el lugar central en nuestra vida. Lo que hace Dios es erradicar el pecado, restaurar la paz en el mundo. Dice porque Yahweh también es un Dios fuego consumidor. Fuego consumidor, gloria a Dios. ¿Qué es un Dios consumidor? Él es consumidor porque ya Él es moralmente perfecto. Él es perfecto. Nosotros somos imperfectos, cada uno de nosotros. Vamos ¿cierto? En un caminar, en la madurez, para ser perfecto, ¿cierto? Pero Él es perfecto, Dios es perfecto. Él aborrece el pecado. No puede aceptar a los que lo practican el pecado. No puede aceptar eso, porque Él aborrece el pecado. Si nosotros vemos la palabra del Señor, amados hermanos, el pecado de Moisés le impidió entrar en la tierra prometida. Ningún sacrificio pudo evitar ese dictamen. Entonces el pecado nos impide entrar en la presencia de Dios. Pero Yahshua, nuestro Señor y Salvador, pagó la multa por nuestros pecados. Con su muerte nos liberó para siempre del juicio de Dios. El juicio lo cargó en la cruz del Calvario, cuando él dijo, Elí lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Él cargó todo el pecado, toda la ira de Yahweh sobre su vida. Entonces confiar en Yahshua nos salva de la ira de Dios y nos permite comenzar una relación personal con Él. Dijimos que Dios es un Dios consumidor, Dios es un Dios celoso también. Los celos de Dios no es como nosotros creemos que son los celos de Dios, porque los celos demandan afecto, demandan lealtad, exclusividad, pero algunos celos son malos, porque nosotros muchas veces lo miramos con la vista natural de la tierra, cómo son los celos en este mundo. Es destructivo, amado, que un hombre se moleste cuando su mujer habla placenteramente con otro hombre. Hay celos destructivos, pero también hay celos que son buenos. ¿Cómo es esto, amado? ¿Es correcto que un hombre exija que su mujer lo trate como a él y solo a él, como un esposo? Pero por lo común utilizamos palabras de celos con una connotación negativa. Siempre nosotros el celo lo vemos con una connotación, ¿cierto?, natural del ser humano. Pero el celo de Dios es adecuado y es bueno. ¿Cómo es esto? Él está defendiendo su palabra. Él defiende su palabra. Él defiende su alto honor. Él no hace una exigencia fuerte. ¿Cuál es la exigencia fuerte que hace Dios? Solo al Señor. Y a nadie más en todo el universo debemos tratarlo como Dios. ¿Se da cuenta? Por eso le decía, no te hagas ninguna clase de ídolo, imagen de ninguna cosa que está en el cielo, en la tierra o en el mar. Dios es un Dios celoso. Es un Dios celoso. Eso también lo puedo usted leer en el Deuteronomio 5:9. Dice, yo soy un Dios celoso, visitando a los hijos por los pecados de los padres, también la tercera y la cuarta generación de aquellos que me odian. Entonces el celo de Dios, amados hermanos, amada iglesia, se refiere a que busca proteger su honor y no tolera que su pueblo le rinda culto a otros dioses. Amados, ¿cómo se sentiría si alguien tomara una fotografía suya, la pusiera en un marco, la mirara con frecuencia y la mostrara a otro, pero la tratara con total indiferencia? La indiferencia, amado.
indiferencia, esa indiferencia es una raíz, amado, es una raíz. Y esa indiferencia puede ser varias cosas. Una causa principal de la indiferencia es la comprensión errónea de la salvación. Y hay muchas personas que no saben si realmente son salvas o no son salvas. Y tienen una comprensión errónea de la salvación. Amados hermanos, algunos creen dicen, pero ¿cómo usted puede orar por una persona, puede orar y van a recibir la salvación? Sí, porque esto es de Dios, la salvación es de Dios y lo hemos dicho montones de veces nosotros, la salvación es de Dios. El Espíritu Santo es el que trabaja. Entonces muchas personas tienen esta comprensión errónea de la salvación. Muchas veces también la ven solamente como un gozo, como un privilegio, no como un deber, la salvación, o no como una actividad que requiere también esfuerzo y compromiso, un esfuerzo racional, ¿cierto? Un culto racional de cada uno que ha recibido a Cristo. Es una actividad, es un esfuerzo, un compromiso que nosotros hacemos con el Señor. Entonces, amado, si hablamos en diferencia, además, olvidar nuestra responsabilidad ante Dios de administrar sabiamente nuestros tiempos, nuestros talentos, nuestros recursos. Entonces eso puede llevar a un estado de complacencia, muchas veces descuido, cuando nosotros somos muy indiferentes al propósito que Dios nos ha encomendado, ¿cierto? A su misión. Dios no quiere que lo traten de esta manera, con indiferencia. Dios no quiere eso. Él quiere una relación íntima con Él. Una relación que sea genuina, que sea del corazón, que sea del alma. No un ritual, no un ritual. Él desea que nosotros que le conozcamos más, ¿cierto? Dios sabe que si colocamos cualquier cosa en el centro de nuestra vida, no alcanzaremos nuestro potencial ni llegaremos a ser todo lo que Él quiere que nosotros seamos. Entonces, amado, estamos hablando de la benevolencia y la ira de Yahweh. La ira del Señor, usted sabe que la ira se fue contra Nínive. El libro de Nahum 1:4 dice que Él amenaza al mar y lo deja seco. O sea, en la ira de Dios, dice que Él seca todos los ríos, todos los ríos. Miren lo que dice en 1:4, dice, Él amenaza al mar y los deja seco, y Él seca todos los ríos, Basán y el Carmel languidecen, la flor del Lebanón se marchita. En la Biblia Nueva Traducción Viviente dice, Él amenaza al mar, lo hace secar y angosta todos los ríos. Basán fue destruida y el Carmelo y la flor del Líbano fue destruida. Nosotros sabemos, amados, que la Biblia nos enseña que Yahweh es lento para la ira, pero cuando está listo para castigar, hasta la tierra tiembla, hasta la tierra. Entonces muchas personas, amados hermanos, no buscan a Yahweh porque ven maldad en el mundo, porque ven la maldad que está aconteciendo en todo el mundo, ven la hipocresía a los que muchas veces se suponen ser hermanos, ¿cierto? También hay hipocresía. Pero no comprenden que como Yahweh es lento para la ira, Él ofrece a sus seguidores tiempo para hablar de la realidad de su amor a los pecadores. Él nos entrega su manto de amor, su manto de misericordia, su justicia a nuestras vidas. Y viene esa justicia a nuestra vida, empieza a tratar con nosotros en una relación personal, cada uno con Él. Pero la persona que no tiene una relación, que no acepta la benevolencia, la bondad de Dios, el castigo llegará.
Dios no dejará pecado sin castigo para siempre. Porque el que cree, dice la Biblia, será salvo. Y el que no cree, ya ha sido condenado. Entonces mucha gente, cuando usted le pregunte por qué Dios no castiga el mal de inmediato, ¿por qué no lo castiga de inmediato? Porque muchas veces se ve la maldad. Entonces nosotros lo que tenemos que decirle y ayudarle a recordar que si Dios castigara, ninguno de nosotros estaría aquí. Ninguno. ¿Por qué? Porque todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Estábamos cortados. Y a través de Yahshua HaMashiach, que tuvo misericordia, tuvo benevolencia con nuestra vida, nosotros no somos castigados por la ira de Dios. Entonces, todos debemos estar agradecidos de que Yahweh, de que Dios nos conceda tiempo para volvernos a Él. Estamos en el tiempo de la gracia. Entonces, nosotros vemos que en este texto, Basán y Carmelo dice que fueron destruidos por la ira de Dios. Y Nahum 1:6 dice, ¿quién puede resistir su furia? ¿Quién puede soportar su ira furiosa? Su ira trae a nada los reinos, las rocas quebradas en pedazos. Es inútil, amado, desafiar al Todopoderoso, desafiar al Dios, desafiar al Creador del universo y quedar impune. Yahweh, Dios es el quien controla el sol, las galaxias, las extensiones lejanas, controla el esplendor, las caídas de las naciones. Entonces, si nosotros vemos como un reino temporal como Asiria o como Nínive, por poderoso que fuera, retar su poder grandioso. Si Asiria o si Nínive, si esto hubiera podido ver el futuro y el montón de escombros en el que se convertiría cuando Dios iba a seguir siendo el mismo. Entonces, no hay que desafiar a Dios. Su poder es mayor que el de todos los ejércitos, de todas las naciones. Él es Dios, Él es todopoderoso. La ira de Dios, pero también tiene cuidado de los que le reverencian. Nahum 1:7 dice, Yahweh es bueno. A los que esperan en Él, en tiempo de aflicción, aquellos que están afligidos, que están esperando en el Señor, ¿cierto? Que Dios haga un milagro sobre su vida. Él tiene cuidado y reverencia hacia ellos. Pero los que se niegan a creer en el juicio de Dios es como fuego consumidor que no se acaba. Pero para los que aman a Dios, su misericordia significa seguridad, su misericordia significa paz. Y la misericordia de Dios también se dio para los israelitas. Para los israelitas, ¿cierto? Tuvo misericordia. Ellos fueron injertados en el olivo nuevamente, aquellos que creyeron, aquellos que tuvieron confianza. Pero aquellos que tenían falta de confianza, para aquellos, el pueblo que estaba en incredulidad, iban a padecer, amados hermanos. Porque la incredulidad se describe como un pecado que consiste en no confesar que Yahshua es el Cristo, que Yahshua es nuestro Señor. Entonces se dice que los incrédulos están bajo juicio y están en grave peligro. Aquellos que son incrédulos, que no creen en Dios, aunque sean amables y amorosos, pero si no creen en nuestro Señor. Amados hermanos, amada iglesia, la incredulidad se diferencia de la duda. Porque la duda es una facultad humana que ayuda a analizar, a reflexionar, a cuestionar, a deducir y concluir. Pero la incredulidad va más allá de la duda. Y la incredulidad muchas veces
prevalece cuando existen evidencias de algo. Nosotros tenemos todas las evidencias de que Yahshua resucitó de los muertos, ¿cierto? Y que a través de él nosotros alcanzamos la misericordia de Dios. En un árbol de olivo cultivado, como dice Romanos 11:24. Dice, tú por tu naturaleza eres una rama cortada de un olivo silvestre. Por lo tanto, si Dios estuvo dispuesto a ir en contra de la naturaleza al injertarte en un árbol cultivado, Él estará mucho más dispuesto a injertar las ramas originales en el árbol a que pertenecen. Romanos 11:24, amado, este pasaje habla del olivo, que es una metáfora que representa al pueblo del convenio del Señor, injertar ramas en el olivo, en esas ramas de olivo silvestre que son injertados en los olivos naturales. Y esto simboliza, amado, la conversión. Cuando nos convertimos al Señor, somos injertados en la raíz, en el olivo, en la sustancia misma. Somos injertados para alcanzar esta salvación, el olivo. Compartimos la misma raíz que los mismos judíos que fueron injertados, que creyeron en el Mesías y que creen en el Mesías. Judíos que fueron mesiánicos y creyeron en Jesucristo fueron injertados en este olivo. Compartimos la misma vida del olivo cuando nosotros somos injertados. Nosotros no somos judíos, pero sí aceptamos a Cristo, los gentiles salvos. Pero tampoco debemos sentirnos más importantes que las ramas naturales que fueron cortadas, ya que son la raíz las que les da vida. Cuando vemos este pasaje de Romanos 11:24, nosotros vemos una advertencia para no dejar de creer en Dios, ya que si se pierde la fe, se corre el riesgo de ser cortado del árbol. Amados hermanos, Salmo 52:8 dice, el salmista David decía, pero yo soy como un olivo verde en el templo de Dios. Siempre confiaré en su amor. Yo soy como un olivo verde en el templo de Dios. David, con Dios a su lado, con el Señor a su lado, David se comparó con un árbol de olivo verde en la casa de Dios. El olivo, amados, no solo es un árbol de los árboles que tienen más larga vida, sino que con su verdor es mucho más longevo. O sea, esa palabra longevo es que alcanza una edad muy avanzada, los olivos. Entonces, amados hermanos, si usted quiere tener la bondad de Dios, su benevolencia, alcanzar una vida larga, este es el tiempo que nosotros tenemos para, ¿cierto? Para adorar a Dios, para adorar a nuestro Señor Jesucristo, confesarle nuestros pecados delante de Él. Y que Dios tenga misericordia, que Dios tenga benevolencia con cada uno de nosotros. Porque sabemos, amados, que también viene la ira de Dios. Pero la ira de Dios contra los malvados, con aquellos que no aceptan a Cristo, que no aceptan su salvación. Dios es bueno, tardo en la ira y grande misericordia. Todavía es tiempo, la puerta está abierta. Todavía podemos alcanzar al Señor por su misericordia. Si usted quiere recibir la bendición de Dios, solamente tiene que aceptar a Cristo en su corazón, en su vida, compungir su corazón delante de su presencia, decir lo que usted siente delante del Señor. Vamos a orar. Padre, en el nombre de nuestro Dios, de nuestro Padre, Yahshua HaMashiach, nuestro Salvador, santifico tu nombre, te doy gracias, Dios. Haz tu voluntad perfecta en cada persona que está oyendo. Tócale, Señor. Que tu Espíritu Santo los asista en esta hora. Que tu presencia los toque.
para que ellos puedan aceptar tu bondad, tu misericordia, tu justicia en su corazón, que ellos puedan compungir su corazón y decir lo que ellos sienten, Padre. Tú eres bueno, Padre. Gracias, Espíritu Santo, por tu mensaje, por tu palabra. Perdona, Señor, las deudas, así como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. No los dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, líbranos del maligno. En esta hora te pedimos, Señor, por los ministros, pastores, maestros, evangelistas, misioneros, predicadores, todos aquellos que predican tu palabra. Te damos gracias. Gracias por todo ello, Dios. Gracias por tu presencia. Gracias por tu espíritu. Amén y amén. Amados hermanos, yo doy gracias al Señor. Gracias por este tiempo que he tenido, ¿cierto?, en la presencia, este tiempo de predicación. Y estaríamos también el próximo lunes a las 20 horas. Y tenemos una página en YouTube, El Poder de la Palabra 7246, a donde usted también puede ingresar a esa página. Y si quiere compartir los videos, los puede hacer. Se puede comentar también. Todos somos un cuerpo de Cristo. Así que alabamos al Señor, glorificamos al Señor y sabemos que su Espíritu Santo nos ha asistido en esta noche. Le doy gracias por todos ustedes y nos estaríamos viendo el próximo lunes. Amén. Si Dios quiere. Gracias a nuestro Dios Todopoderoso. Amén. Gracias, hermano. La paz del Señor. Bendiciones.